No me hace referencia a esa orden. El día de hoy vamos a analizar los procedimientos solicitados por sujetos facultados, conocidos también como procedimientos, vamos a llamarles solicitados por particulares. Algunos le llaman así. Vamos a ver que esa definición no es del todo correcta, porque ustedes van a notar que estos procedimientos no todos son solicitados por particulares. Por eso, la nomenclatura que yo les he dado es la de solicitados por sujeto facultado. Vamos a encontrar que hay veces que es la autoridad quien tiene que solicitar el procedimiento. Entonces, aquí vamos a realizar nuevamente nuestros ejemplos con una categorización. ¿Cuál es nuestro género próximo? El procedimiento. Ya vimos que un procedimiento es un conjunto de instancias dinámicas que realizan los sujetos facultados y los sujetos obligados para llegar a un acertamiento. Esto a su vez tiene dos tipos de procedimientos, unos que son los oficiosos o de revisión y otros que son aquellos que para que inicien es necesario que lo pida un sujeto facultado. Aquí la autoridad nunca va a iniciar un procedimiento de esta índole si no existe una petición, si no se ejercita el instar por el sujeto facultado. Y para ello, les recordaba, les decía que ustedes ya tienen un documento que se llama Teoría de la Impugnación, y en ese documento vienen los tipos de instancia. ¿Alguno de ustedes llegó a leerlos? Estos tipos de procedimientos o de instancias son los que vamos a estudiar el día de hoy, y son 7 tipos. Hasta el momento se han determinado 7 tipos de instancias. De instancias solicitadas por sujeto facultado. Vamos a iniciar con el estudio de la primera instancia, que es la instancia de denuncia. Bueno, les pongo en el pizarrón las instancias por si no han tenido oportunidad de revisar el documento. Y los invito a que lo revisen. Tipos de procedimientos ¿Cuáles van a ser estos 7 tipos? Aquí piensen ustedes que vamos a categorizar la inmensa variedad de procedimientos que podemos ejercer o que la autoridad puede ejercer en su momento para entenderlos de un modo adecuado. Vamos a ir analizando diversos aspectos de cada uno de ellos. Como les decía, piensen ustedes en cada uno de estos incisos como en una familia. Y en esa familia vamos a ir metiendo el resto de los elementos. Piensen ustedes lo siguiente, cuando estudiaron la biodiversidad de nuestro planeta, lo hicieron en familias, ¿no? Géneros y familias. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿un caballo es un equino? ¿Qué me contestarían? ¿Sí o no? ¿Sí, Rafael?
y una cebra es un equino? Me parece recordar que no. Sí, también. ¿Y un burro es un equino? Sí, ¿no? También. Todos pertenecen entonces a la familia de los equinos. Pero yo les pregunto, ¿es lo mismo un caballo que un burro? Pero se parecen. Lo mismo va a ocurrir aquí. Todos son procedimientos. Es decir, tienen características comunes. ¿Cómo lo son? Ejemplo, en el caballo y en el burro, pues el caballo tiene 4 patas, el burro tiene 4 patas. El caballo es herbívoro, el burro es herbívoro. Ambos son mamíferos. Obviamente, a esto se le conoce como género próximo. No me permite categorizar. Lo que yo tengo que buscar son las diferencias específicas. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver que hay 7, llamémosle, familias o géneros, mejor dicho, 7 géneros de la familia que es procedimientos de sujetos facultados. ¿Cuáles son estos géneros? En primer lugar, la denuncia, que es la que vamos a explicar el día de hoy. Aquí nos vamos a tardar un poquito explicando todo esto, porque van a ver que en materia administrativa tenemos todas estas especies de procedimientos. Y los vamos a ir estudiando de este modo seccionado. ¿Queda claro? El segundo, aquí no estoy haciendo un listado, vamos a ir explicando cada uno de ellos. El segundo tipo es la querella. Después tenemos la petición. Después tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversias públicos. Posteriormente tenemos la acción procesal. Después la instancia de reacertamiento. Por último, la instancia de queja. Estos vamos a establecerlos como nuestros géneros para el procedimiento. A lo largo de las clases que vamos a tener, vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Muy bien. ¿Ya copiaron esta información? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Reitero, vamos a enfocar esta circunstancia más, ¿cómo decirlo? Desde un punto de vista más estructurado para que no haya confusiones y puedan ustedes entenderlo de manera más adecuada. Regreso al ejemplo que les daba en el sentido de la materia de la biología. Piensen ustedes, recuerden, cuando su maestro, maestra les dijo, vamos a estudiar todos los animales que hay en el planeta. A mí por lo menos me parecía una tarea titánica, ¿no creen ustedes? Yo volteaba a ver y decía, pero si existe una diversidad abrumadora, ¿cómo vamos a hacer eso? Y lo hicimos
les decía yo, con este método. Se dividió en familias, en géneros, y poco a poco fui aprendiendo las características de los diversos integrantes de cada uno de los reinos. En materia procedimental, podemos hacer exactamente lo mismo. Porque si yo les dijera, oigan, vamos a estudiar todos los procedimientos que hay, pues inmediatamente ustedes dirían, maestro, pues eso es una locura, ¿no? Hay infinidad de procedimientos. Pero si lo hacemos de este modo, van a ver ustedes que es mucho más sencillo. Para ello, ¿cómo vamos a estudiar cada uno de estos procedimientos? Lo vamos a hacer buscando las diferencias específicas entre ellos. Es decir, el origen del instar. El instar solamente puede tener dos orígenes. Origen primario, que se traduce en que el sujeto facultado realiza el instar sin que requiera otro procedimiento previo, sino directamente él va y promueve. Con ello se abre el procedimiento. De ahí el nombre, es origen primario. Pero a su vez hay instancias de origen secundario. Son aquellas que requieren necesariamente que haya un procedimiento previo. Como ejemplo de esta tenemos a los reacertamientos, es decir, a los recursos. Le pregunto, Karen, ¿usted podría apelar una sentencia si no se ha dictado la sentencia? Entonces, ¿la apelación será de origen primario o de origen secundario? De origen secundario. ¿Secundario? ¿Ven ustedes? Ejemplo, el recurso de revisión en materia administrativa. ¿Usted puede interponer un recurso de revisión si no hay un acertamiento previo donde lo sancionen? Entonces, ¿el recurso de revisión será de origen primario o secundario? Secundario. Secundario también. Secundario, pero el procedimiento de inspección y verificación que realizó la autoridad es de origen primario o secundario. Primario. Primario. ¿Ya vieron cómo está sencillito así? Hasta esto se vuelve fácil y no nos complicamos la vida. ¿Cuál es el siguiente factor de género próximo? El siguiente factor es si el procedimiento tiene pretensión o no tiene pretensión. Y aquí me refiero a la figura procedimental de la pretensión, es decir, pretensiones procedimentales. Aquellas que se pueden hacer con fundamento y apego en la ley. Déjame un segundito. Que el siguiente factor de categorización es el contenido pretensional. Es decir, si el procedimiento tiene una pretensión procesal o no. Normalmente, cuando les explican qué es la pretensión, les dicen, es lo que se quiere en el proceso. ¿Sí se acuerdan de esto? Vamos a analizar un poquito este aspecto. A mí no me interesa lo que usted quiere del proceso, porque usted puede querer cosas que incluso no son legales. Hay pretensiones procesales, extraprocesales y metaprocesales. Para el estudio que nosotros vamos a realizar nos interesa única y exclusivamente las procesales. Me explico. ¿Qué es una pretensión procesal? Una pretensión procesal es aquella que tiene su prestación con base en un artículo legal. La prestación
es el vínculo jurídico que existe para realizar nuestra solicitud. Y está señalada expresamente en norma. Pongo un ejemplo. Si mi pretensión es el pago de una pensión alimenticia, la prestación la voy a encontrar en el Código Civil, donde establece las reglas para que se fijen las pensiones alimenticias. ¿Sí queda claro? El Código Civil me dirá quién tiene derecho a recibir alimentos, cuándo y por qué. Piensen ustedes lo siguiente. Esta explicación, vamos a decir, más somera, de que la pretensión es lo que quiero del proceso, pues hay que entenderla un tanto cuanto más clara, ¿no? Ejemplo, hay ocasiones donde lo que se quiere del proceso no tiene un sustento, digamos, lo legal, sino es una cuestión a veces pasional. En tema de familia, de procedimientos de familia, ¿consideran ustedes que están inmersas muchas pasiones? ¿O no? Y hay ocasiones donde nuestros clientes nos van a decir, es que yo quiero esto. Pero bueno, es que eso no tiene sustento. Tengo que darle alguna configuración jurídica para que me lo acepte un juzgador, porque si no me va a decir, pues, no me interesa. Doy ejemplos puntuales. Liquidación de sociedad conyugal. Que te diga tu cliente, yo no quiero que le toque nada de la casa. Señor, pero la ley dice que se casaron bajo sociedad conyugal y le corresponde el 50% de los bienes que se hayan adquirido. Pues no me importa, yo prefiero quemar la casa antes de darle un centavo de ella. ¿Están de acuerdo que eso es lo que él quiere del proceso? Pero eso no es una pretensión, ¿o sí? Procesalmente hablando, no nos interesa. Lo que a nosotros nos va a interesar son única y exclusivamente las procesales. ¿Cuáles son aquellas que tienen su sustento en artículos legales? Y por lo tanto, tenemos que estudiar si nuestras instancias tienen o no pretensión. El siguiente factor de categorización es el contenido pretensional. Primero, ¿tiene o no tiene pretensión? La respuesta es simple, sí o no. Ya después tenemos que preguntarnos, bueno, ¿no tiene? Ah, pero sí tiene. ¿En qué consiste? Y vamos a ver el contenido pretensional genérico. Es decir, cada una de estas instancias deberá de estar establecido algún tipo de contenido pretensional. Ya lo veremos a continuación con la denuncia. El siguiente criterio de categorización es cuántos sujetos intervienen. A esto le digo yo, realizando una alegoría, sería como contarle las patas al caballo. ¿Por qué al caballo le llamo cuadrúpedo? Pues porque tiene 4 patas, ¿no? Aquí ustedes, adelanto, de todos los procedimientos que estamos estableciendo, solamente uno da origen al proceso.
y solamente en el proceso intervienen 3 sujetos. Y esto les va a permitir a ustedes ya nunca volver a confundir proceso con procedimiento, ¿o sí? ¿Qué piensan? ¿Qué opinas, Carlos? Pues espero que ya no, o sea, que ya no se confunda, ¿no? ¿Tú confundes un cuadrúpedo con un bípedo? No, pero a veces es más fácil eso porque lo tenemos físicamente. Pues aquí también, pues que cuando vas al proceso no ves A contra B y la autoridad. Ah, o sea, pero hasta que lo tienes ahí de frente, pero o sea, en la teoría a veces es difícil justamente diferenciar todos esos. Tienes razón, es un poco más complicado analizar estas figuras abstractas. Pero bueno, ustedes ya están a nada de salir y enfrentarse a la realidad, ya lo van a tener que ver de frente. Y yo escuché que muchos de ustedes ya están incluso empapándose de procedimientos en sus servicios sociales y demás. Entonces, yo espero que esto les vaya ayudando a comprender la realidad jurídica. Pero, reitero, solamente uno se llama proceso y es donde intervienen 3 sujetos. Por eso les decía anteriormente, todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento será un proceso. Haciendo referencia a estas cuestiones del género próximo y la diferencia específica. Vamos a poner en marcha esto que platicamos. Esto viene en el documento que les envié, obviamente viene redactado, nosotros aquí en la clase pues lo vamos a trabajar con un cuadro. Muy bien. Vamos al pizarrón. Imagínense ustedes lo siguiente. Mi maestro Cipriano Gómez Lara, cuando nos explicaba los procesos, nos decía, para que no se hagan bolas, mejor háganse cuadros. Y todo lo manejábamos con cuadritos. En este caso, pues vamos a hacer algo similar. Piensen ustedes que vamos a estudiar la instancia de la denuncia. Y estos son los diversos factores que les he ido mencionando para categorizar. Hablemos entonces de la denuncia. Miren, hagan ustedes algo así en su mente. Para que tengan más o menos esto.
Algo más o menos así. ¿Sí lo ven? Vamos a ir haciendo nuestro ejercicio de categorización. Y para ello llenamos nuestro cuadrito. Explico primero. ¿Qué pasa con esta instancia o este procedimiento de la denuncia? Bueno, denunciar es poner en conocimiento de la autoridad hechos posiblemente contrarios a la ley para que ésta investigue si estos hechos ocurrieron y si los mismos son contrarios a la ley. Y en su momento se sancionen por la autoridad competente. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar o interpretar de esta figura? Normalmente se piensa que la denuncia es exclusiva de materia penal. ¿No les suena la palabra como que a penal, a Ministerio Público y a Juez de Control? Bueno, existen denuncias penales, pero las denuncias no son exclusivas del derecho penal. Hay denuncias en materia administrativa, hay denuncias en materia ambiental. Hay denuncias en cuestiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que ustedes vean que la actividad del sujeto facultado consiste en poner en conocimiento de una autoridad competente o obligada que ocurrieron hechos para que ésta los investigue, estamos en presencia de una denuncia. Doy ejemplo. Piensen que yo voy ante el Ministerio Público. Yo soy entonces un sujeto legitimado. ¿Están de acuerdo? Y digo, yo vi que Karen se robó el espejo de un carro. ¿Qué tendrá que hacer el Ministerio Público, que es la autoridad competente u obligada? ¿Qué hará? Puede investigar si se me robó el espejo del carro. Exacto. Nada más. Pensemos lo siguiente. Yo voy ante la Contraloría o el órgano interno de control de la Secretaría, no sé, de Energía. Y digo, la señorita Fernanda Mata tiene asignado el cargo de jefa de departamento y no está titulada, por lo cual se está violentando la norma. ¿Qué tendrá que hacer el órgano interno de control? ¿Qué te imaginas que hará Fernanda? Investigar si sí estoy titulada o no. Exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo existe todo esto? Yo voy ante la Procuraduría Ambiental y digo, Luisa Madrid es propietaria de una empresa. Voy a inventar una empresa restaurantera y todas las noches tiran grasa al drenaje o a los ríos. ¿Qué tendrá que hacer la Procuraduría, Luisa? Primero investigar si realmente se tira grasa al drenaje o no. ¿Ya vieron entonces que la instancia de la denuncia, cuál es su naturaleza? Porque a veces ya desde la denuncia ustedes ya me quieren sancionar.
Y eso nunca ocurre en una instancia de denuncia. ¿Sí queda entendido eso o no? Entonces, vamos a nuestro cuadro. Ayúdenme a llenarlo, por favor. ¿Cuál es el origen de esta instancia que acabo de platicar? Primaria. Exactamente. ¿Quién me contestó? Yo, Fernanda, Fernanda. ¿Por qué primario? porque no hay un procedimiento previo para que pueda darse, pues sí, origen. Para que tenga su origen, exactamente. Directamente voy ante la autoridad e inicio mi procedimiento. Entonces será primaria. Ahora bien, la denuncia, como acabamos de ver, la puede realizar cualquier persona. Cualquier persona tiene legitimidad. En el primer caso que yo daba, yo vi a Karen robándose un espejo. ¿Es necesario que yo sea el dueño del carro para irla a denunciar? No. Tenemos legitimidad todos y todas. ¿Queda claro? Igual, ¿es necesario que yo sea el dueño del río donde están tirando los desechos para ir a denunciar? Tampoco. Entonces, hay que ver esos elementos. La pretensión, ¿la denuncia tiene pretensión o no tiene pretensión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será con ¿Quién me habla? ¿Karen? Sí, ¿Cuál sería la pretensión? Bueno, sí tiene. ¿Por qué dice que sí tiene? ¿Qué le hace pensar que sí tiene? es porque bueno, porque estaría robando, ¿no? Y la ley prohíbe, pues, robar. Pero ¿cuál sería la pretensión del sujeto que insta? Procesal. Pues que se me castigue por justamente haber hurtado. Pero recuerde usted que en la instancia de denuncia no se castiga. A ver, ¿quién más? ¿Qué opinan los demás? ¿Podría ¿Alguien? ser que proceda la denuncia? A ver, Nora, ¿te escucho? ¿Podría ser que proceda la denuncia? O sea, que sí se acepte. Que sí se acepte, pero ¿en qué sentido? Por favor. O sea, en el sentido en el que se hace una denuncia y las autoridades van a ver si va a proceder o no va a proceder. Ok, entonces su pretensión es que sí proceda siempre. Yo pensaría que sí. Muy bien. Elsa, ¿la escucho? Elsa Medina. La pretensión sería que la autoridad haga la investigación correspondiente. Me parece más acertado esto que nos dice Elsa. ¿Tiene pretensión? Creo que todos estamos de acuerdo en que sí hay una pretensión, ¿no? ¿Cuál es su contenido? El contenido pretensional. Que se realice una investigación. Es decir, entiendo claramente lo que ustedes me dicen. Oye, si yo voy a denunciar que robaron, pues yo lo que quiero es que se me repare el daño y que se castiga a Karen. Pero esa es una pretensión extraprocesal. ¿Están de acuerdo? Porque en la instancia de denuncia no se le va a castigar a Karen, ni se le va a condenar a reparar el daño. Únicamente se va a realizar una investigación. Y si el Ministerio Público cuenta con elementos, solicitará a un juez de control que se le inicie un procedimiento penal. Y si se dan los elementos y se le vincula proceso y se le dicta un auto de apertura a juicio, previo proceso legal, un tribunal de enjuiciamiento la condenará a una pena y a reparar el daño. Pero ¿se dan cuenta que es hasta otra autoridad cuando pasa eso?
El Ministerio Público no condena ni sanciona. Eso ocurrirá ya en otra instancia. Por eso les digo, hay que ir entendiendo las instancias y cuál es el objeto o el contenido de cada una de ellas. Como acertadamente nos dijo Elsa, el contenido pretensional es que se realice una investigación. Y aquí, Nora, ¿dónde está usted? Ya la vi. Nora, cuando usted me dice, bueno, pues yo lo que quiero pues es que proceda. Pero recuerde que la procedencia o no, es decir, si el hecho es ilícito y constitutivo de algún delito o no, no le corresponde al sujeto que promueve. Eso es facultad exclusiva, en este caso, del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, determinar si hace una solicitud de audiencia inicial o no. Por lo tanto, el contenido pretensional de esta instancia es únicamente que se investigue. Esto no quiere decir que usted no tenga legitimidad para impugnar omisiones o negligencia en la investigación. Pero al ser facultad exclusiva del Ministerio Público esta solicitud por el tipo de delito, él es el que va a decidir en su momento si esto se judicializa o no. ¿Queda claro? Y esta pretensión que dice usted, Nora, pues creo que esa la tenemos en todo proceso que hacemos, ¿no? Pues yo quiero que me den la razón, pero nuevamente no es una pretensión procesal, esa sería una pretensión metaprocesal. Pues siempre quiero ganar, si no, ¿para qué voy? ¿Queda claro? Perfectísimo. Veamos entonces qué nos falta llenar de nuestro cuadrito. ¿Cuántos sujetos intervienen en la denuncia? ¿Qué piensan ustedes? A ver, díganme. Pues que ¿Serían tres? ¿Quién me contestó? Ah, yo, Elsa. Elsa. ¿Por qué 3? Porque es la persona que insta la autoridad ante la que se hace, ante la que se acude y la persona a la que se estaría denunciando ¿Y ella de qué modo interviene? cuando se defiende. Pero, a ver, aquí usted misma, Elsa, ahorita te doy la voz, Mariana, usted misma ayúdeme haciendo un ejercicio de reflexión. ¿Cuál es el contenido pretensional? Que se inicie la investigación. Háganse estas preguntas. ¿Quién pretende? ¿Ante quién pretende? ¿Y de quién pretende? ¿Estamos? ¿Quién pretende, Elsa? Ya me lo dijo. La persona que, bueno, la que hace La denuncia. Comúnmente, procesalmente, se le llama denunciante. ¿Ante quién pretende? ante la autoridad Ante la que va a autoridad, hacer la investigación. ante la autoridad investigadora, que se podrá llamar Ministerio Público, órgano interno de control, Contraloría Interna. ¿Estamos? ¿Y de quién pretende? ¿Quién De la quiere? persona que, A ver, que realizó el hecho, usted misma, ¿cuál es el contenido pretensional? la investigación, ¿Quién quiere que investigue? la persona que insta. ¿Pero quién va a investigar? Ah, la autoridad. La autoridad. Entonces, Entonces nada más serían dos sujetos. son 2 nada más. Del tercer sujeto, yo no estoy pretendiendo nada. ¿En qué momento pido algo en el ejemplo que daba de Karen? Vamos a hacerlo gráficamente. Yo vi que Karen se robó el espejo de un carro. Acudo ante el Ministerio Público, Carlos. ¿Sale? Llego y le digo, señor Ministerio Público Carlos, vengo a denunciar que Karen se robó un espejo. ¿Quién pretende? Yo. ¿Ante quién pretendo? Ante Carlos.
¿De quién pretendo? ¿Quién quiero que investigue? Carlos, ¿no? De Karen yo no pretendo nada. Carlos en su momento la podrá citar, la podrá realizar algún acto de investigación, pero yo no estoy realizando ningún acto respecto de Karen, ¿o sí? Entonces intervienen únicamente dos sujetos. Para el resto de las instancias, háganse siempre estas preguntas. ¿Quién pretende? ¿Ante quién se pretende? ¿Y de quién se pretende? Mariana, no le di la voz, ya bajó hasta la mano. Dígame, por favor, ¿qué me iba a decir? No, pues justamente era eso, que con base en el contenido pretensional eran dos sujetos. Exactamente, a ver, ¿cómo lo había usted reflexionado? Pues es similar, o sea, que si nuestra pretensión es que se realice la investigación, que quien tiene la pretensión es un sujeto y quien va a hacer esa investigación es otro sujeto. Es la autoridad investigadora, por así decirlo. Exactamente, la autoridad investigadora, correctamente como lo establece. Entonces hay dos sujetos. En su cuadrito, llénenlo del siguiente modo, ¿no? ¿Cuántos sujetos intervienen? Dos. Y especifíquenlo. ¿Quiénes son esos dos? El denunciante y la autoridad investigadora. ¿Estamos? El tercer sujeto, es decir, del sujeto denunciado, llamémoslo así, yo no pretendo nada, porque incluso se puede abrir una instancia de denuncia aunque yo no conozca quién, al sujeto activo del delito. Oye, me robaron mis espejos, yo no vi quién fue, pues investígalo. ¿Sí queda claro? Además, recuerden, solamente una instancia intervienen tres sujetos. No lo anden buscando en todas, porque siempre me dicen que en todas intervienen tres. Yo no sé por qué siempre cuentan de a tres en todos lados. Nada más una va a tener tres sujetos. Todas las demás tienen dos. Les digo que está sencillito esto. Van a ver, en la próxima clase explico el tema de la querella. Realizando el mismo esquema, el mismo ejercicio, y van a ver cómo poco a poco ya es más fácil. Ya las siguientes, ustedes me ayudan a hacerlo para que lo avancemos rápido. ¿Les parece bien? Léanse, por favor, ese documento que les envié. Los documentos que les mando es precisamente para que complementen las explicaciones en clase y ya podamos avanzar mucho más rápido. ¿Alguna duda, comentario? Ninguna. Perfectísimo.